Entonces, como dije, para escribir este número en notación científica, lo escribimos como un número, punto decimal, y después los otros números, los que son distintos de 0. Por eso va primero el 7, luego punto decimal, y ya después los otros dos, el 8 y el 5. Y se le pone por 10 a la, y vamos a ver qué punto decimal se le va a poner acá. Está aquí el punto decimal, y se movió acá, entre el 7 y el 8. Entonces, ¿cuántos lugares se movió? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Pónganle otro 0, porfa. Bórrenlo y pónganle otro 0, porfa. Quiero que sea 6 lugares. Entonces, vamos a ver. Pónganle. Entonces sería 1, 2. Aquí, ya agregué otros 2. Ahí está, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, se movió 6 lugares. Así que va a ser por 10 a la menos 6. Ahí está. Ese va a ser el exponente. Ahora entonces borren y pongan este número. Son 5 ceros aquí. 5 ceros y luego estos números. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces ahí está, y así se escribiría este número como en notación científica. Es 7.85 por 10 a la menos 6. Ahí está. Porque se movió 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como es un número decimal chiquitito, es por 10 a la menos 6. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Entonces, como dije, estos números, estas cantidades se pueden abreviar aún más, se pueden reducir aún más su expresión. Para ello vamos a ocupar los famosos prefijos del sistema internacional. Bueno, aquí vienen en la guía del instituto, página 34, ahí viene. Entonces, esos son los prefijos del sistema internacional. Está el prefijo ETSA, ¿vale? Su símbolo es E mayúscula. Y su valor que es 10 a la 18. ¿Sí? Ese es su valor, 10 a la 18. Peta es P mayúscula y vale 10 a la 15. ¿Sí? Tera es T mayúscula y vale 10 a la 12. Etcétera. Este es los prefijos del sistema internacional. Estos son sus valores. Es decir, podemos, más bien, estos valores los podemos representar por esta letra. 10 a la 9 se puede representar por G mayúscula. 10 a la 6 se puede representar con M mayúscula. La K se puede representar, el 10 a la 3 se puede representar con K, que es kilo. Y etcétera, también con los chiquitos. Deci es 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2. Y así sucesivamente. Mili es 10 a la menos 3. De ahí viene milímetro o miligramo. Igual de acá viene kilómetro. De aquí, de los prefijos. Incluso aquí giga, que es 10 a la 9. De ahí viene gigabyte. Porque un gigabyte tiene 10 a la 9 bytes. Tera es 10 a la 12. Y así sucesivamente. Y aquí con los chiquitos. Es micro 10 a la menos 6. Nano 10 a la menos 9. Hasta el último que es ato 10 a la menos 18. Entonces, y 10 a la menos 15. Ahí está, tienen sus valores simétricos, tanto el positivo como el negativo. Exponente negativo, o exponente positivo y exponente negativo. Ahora entonces, vamos a ver. Entonces hagan de cuenta que este número
3.200 millones son, digamos, metros. Es una distancia entre planetas, digamos. Y estos de acá son, digamos, 1.240.000 son segundos, digamos, un tiempo que pasa. Y este de acá, o bueno, como dije hace rato, mejor que estos sean bytes. Ahí está, bytes, B. Ah, no, es B mayúscula los bytes. Y estos sean, digamos, segundos, sí, digamos. Estos de acá, los 0.00056, digamos que sean metros. Y estos, amperes. Amperes es la forma de definición de la corriente eléctrica. Ahora, entonces, este número 3.2 por 10 a la 9, ¿cómo se abreviaría? 10 a la 9 es representado, simbolizado por la letra G mayúscula. Entonces, aquí se escribiría como 3.2. Ah, bueno, aquí son bytes, siguen siendo bytes. Apenas se lo agregué, que estos son bytes. Estos serían 3.2 y 10 a la 9, ¿qué letra es? ¿Qué letra es representada? 10 a la 9. No, 10 a la 9 más bien, ¿qué letra es representada? ¿Por qué letra es representada? Por G mayúscula. Entonces, en vez de 10 a la 9, ¿qué vamos a poner? G mayúscula. ¿Y de qué estábamos hablando? De B, de bytes. Ahí está, 3.2 gigabytes. Ahí está. Es decir, en lugar de 10 a la 9 pongo G mayúscula, porque la G mayúscula eso simboliza el 10 a la 9. Aquí lo dicen los valores, la tabla de prefijos. 10 a la 9 es G mayúscula. A ver, por ejemplo, el de abajo, que estos son segundos. 1.24 por 10 a la 6 segundos. Sería 1.24 por 10 a la 6. Por 10 a la 6, ¿qué letra es simbolizado? La letra M. Exacto, M mayúscula, es mega. También de ahí viene megabyte. Ah, bueno, en este caso son megasegundos. Va a ser M mayúscula y segundos. Ahí está, 1.24 por 10 a la 6. Ah, bueno, el por 10 a la 6 es reemplazado por la M mayúscula, porque la M mayúscula representa 10 a la 6. Son megas. Entonces sería 1.24 megasegundos. A ver, cópienle. ¿Dónde ya copiaron? Ya. Ahora entonces, el de abajo, 5.6 por 10 a la menos 9. Por 10 a la menos 9, ¿qué letra lo simboliza? Por 10 a la menos 9 sería ¿qué símbolo? ¿Mande? N minúscula. N minúscula, exacto, muy bien. Entonces va a ser 5.6 por 10 a la 9 es N. Sería nanómetros. Sí, aquí dice nano. Aquí está, nano es N minúscula. Ahí está. Y el último, 7.85 por 10 a la menos 6. El por 10 a la menos 6, ¿qué símbolo lo representa? El por 10 a la menos 6. O 10 a la menos 6. Ah, pues aquí viene. 10 a la menos 6 es micro, ¿no? Aquí está. Entonces, este número se escribiría como 7.85 por 10 a la menos 6. ¿Quién es? Es micro. Se representa con, más bien, no es una M, es la letra griega mu. Esta no es una M, noten que está chueca. Es la letra griega mu. ¿Sí? Esta se llama mu, es una letra griega. Entonces, ¿y representa a quién? A micro.
a micro. Entonces aquí serían microamperes. 7.85 microamperes. Ahí está. A ver, copien todo esto. Si quieren pónganle aquí abajo. Esa es la letra griega mu. Ahí está. Letra griega mu. Ahí sería 7.85 microamperes. A ver, copien. Ya, profe. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí aquí vienen esas palabras, por ejemplo, gigabyte o etcétera. Por ejemplo, nanotecnología. Nanotecnología es porque estudia fenómenos o partículas de este tamaño, del orden de nanómetros. Nanómetros es por 10 a la menos 9. Ahí está. Entonces sí, estudia partículas de ese tamaño. Y bueno, y tienen muchas aplicaciones esas nanopartículas que investiga la nanotecnología. Por ejemplo, para detectar tumores cancerígenos. Y bueno, y no le hacen daño al cuerpo, algunas nanopartículas. Entonces sí, eso estudia la famosa nanotecnología que está teniendo auge estos tiempos. Y etcétera. Aquí está, por ejemplo, microamperes, corrientes eléctricas chiquititas. Las usan generalmente los fisioterapeutas para cuestiones de dolor, para cuestiones analgésicas, etcétera. Y aquí y sí, pues aquí están las otras palabras: gigabyte, megabyte. Bueno, aquí son segundos, serían megasegundos, etcétera. Entonces sí, vienen de los prefijos del sistema internacional. Vamos a ver, entonces pongan ahora MRU. Esto significa movimiento rectilíneo uniforme, perdón. Ahí está. Vamos a ver este tema. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, entonces este movimiento trata sobre objetos. Por ejemplo, digamos un coche. Hagan de cuenta que este es un coche. Un coche que se mueve a velocidad constante. Es decir, su velocidad no cambia. Es un movimiento en línea recta. El MRU describe un movimiento en línea recta cuya velocidad se mantiene constante. ¿Qué es constante? Que no cambia el valor, que mantiene el mismo valor de velocidad. Bueno, sé que es difícil, pero pues sí, puede haber fenómenos en donde la velocidad es constante. Por ejemplo, los aviones, cuando ya están en vuelo, en el aire, procuran que su velocidad sea constante, y eso permite que las personas puedan caminar
pues sí, dentro del avión. Igual en los autobuses, algunos tratan de llevar una velocidad constante y así uno ya no siente el movimiento del autobús, en los autobuses, sobre todo de viaje. Bueno, entonces, y para este fenómeno, cuando la velocidad es constante, la fórmula que se va a ocupar es la siguiente: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces... Profe, ¿Mande? ¿Mande? no, ya habíamos terminado de copiar. Bueno. Entonces, vamos a ver. Velocidad es igual a distancia entre de tiempo. Bueno, entonces, aquí vamos a ocupar la siguiente tabla para saber cómo se ocupa esta fórmula. Vamos a ver. La velocidad, ¿cómo se va a medir? Bueno, generalmente hay dos formas en las que se miden, bueno, en los ejercicios. Está kilómetros sobre hora y en metros sobre segundo. Son los valores típicos en los que se van a medir la velocidad, en kilómetros sobre hora o en metros sobre segundo. Ahora la distancia. La distancia, ¿cómo se va a medir generalmente? Bueno, la distancia generalmente se puede medir en... si la velocidad está manejada en kilómetros sobre hora o nos la piden en kilómetros sobre hora, entonces la distancia debe estar manejada en kilómetros. Y si la velocidad nos la piden en metros sobre segundo, entonces la distancia debe estar en metros. Así, de esta manera. Así. Debe estar acorde, debe estar en las mismas unidades. Si distancia debe estar en kilómetros, pues velocidad en kilómetros sobre hora. O al revés, si nos piden la velocidad en kilómetros sobre hora, la distancia debe estar en kilómetros. Y así con metros sobre segundo. Si la velocidad nos la dan en metros sobre segundo, la distancia debe estar en metros. Y finalmente el tiempo. Si el tiempo, ¿cómo se debe manejar? Pues de manera parecida. Si la velocidad nos la manejan en kilómetros sobre hora, el tiempo debe estar en horas. Pero si nos la manejan la velocidad en metros sobre segundo, o nos la piden en metros sobre segundo, entonces el tiempo debe estar en segundos. Ahí está, así debe ser, acorde, debe ser las unidades deben cuadrar, deben estar así como en columna. Estos así y estos así. A ver, copien y ahorita hacemos un ejercicio donde ejemplifico esto.
Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Ah, bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver. Un cuerpo. O más bien, vamos a ver. Un leopardo viaja a una velocidad. O más bien, recorre. Digamos, vamos a ver cuánto sería bueno. Recorre 900 metros en un minuto. Ah, no, la pregunta es, calcule su velocidad. A ver, copienle. Dice un leopardo recorre 900 metros en un minuto. Calcule su velocidad. Bueno, entonces, para hacer estos ejercicios los vamos a hacer en orden. Vamos a poner los datos. En una columna los datos. Luego en otra columna la fórmula que vamos a ocupar. Y finalmente vamos a obtener el resultado. A ver, copienle. Vamos a hacer estos pasos, estos 3 pasos. Datos, fórmula y resultado. Bueno, generalmente se pone uno que se llama sustitución. Mejor si lo ponemos. Sustitución. Ahí está. A ver, copien. Bueno, entonces vamos a ver qué datos nos dan. A ver, 900 metros. Ah, entonces aquí de esto sirve la tabla. Metros, ¿quién se mide en metros? La distancia. La distancia es la que se mide en metros. Entonces 900 metros viene siendo la distancia. Si no se puede identificar por el enunciado, también lo pueden identificar por las unidades. Metros son distancia. Pero también el enunciado nos dice, un leopardo recorre 900 metros. Esos son distancia. Bueno, distancia es 900 metros. Y dice en un minuto. Ah, pues minuto es unidad de tiempo, es medida del tiempo. Entonces tiempo es un minuto. Pero aquí es donde ocupamos la tabla. El tiempo, si la distancia ya me la manejaron en metros me la manejan la distancia. El tiempo, ¿cómo debe estar? En segundos debe estar el tiempo. Debe ser así, acorde a la columna. Si la distancia ya me la manejan en metros, el tiempo debe estar en segundos. Entonces hay que convertir. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60, muy bien. 60 segundos. Ahí está, entonces ya está convertido, ya está acorde. Distancia me la daban en metros. Entonces el tiempo en segundos. Ahí está, esos son los datos. Y me piden la velocidad. Esa es la incógnita. Velocidad es lo que me piden. A ver, copien. Bueno, ¿qué fórmula vamos a ocupar?
Pues nada más nos pide la velocidad. Entonces vamos a ocupar la fórmula velocidad es igual a distancia entre de tiempo. ¿Cómo sabemos que esta fórmula es la que debemos ocupar? Pues porque nos dicen, nada más nos dice calcule su velocidad. Es decir, el enunciado está suponiendo que su velocidad se mantiene constante. Y cuando la velocidad es constante, ¿qué fórmula se ocupa? Esta. O simplemente véanla como la fórmula de los tres datos. Tenemos distancia, tiempo y nos piden velocidad. Entonces, ¿en qué fórmula aparecen esas tres? Pues acá, en esta. En la velocidad es igual a distancia entre del tiempo. Si les dan velocidad, si les dan distancia, tiempo y les piden velocidad, pues esta es la fórmula que hay que ocupar. O al revés, si les dan distancia y velocidad y les piden tiempo, pues igual, esta es la fórmula que hay que ocupar. Se puede decir que es la fórmula de los tres datos. Cuando les pidan o les manejen estos tres datos, pues esta es la fórmula que hay que ocupar. Ahí está, bueno, entonces esa es la que vamos a ocupar. Y nos pide la velocidad, ¿no? Entonces ya está despejada la velocidad. Ya podemos usar esta fórmula porque tenemos la distancia, que es 900, y el tiempo, que es 60 segundos. Bueno, eso entonces vamos a sustituirlo. Sustituir es reemplazar. Es decir, vamos a reemplazar las letras por su valor numérico, por su valor en números. Distancia, ¿cuánto es en números? 900 metros. Tiempo, ¿cuánto es? Aquí dice son 60 segundos. Ahí está. Entonces, hay que hacer esa división. Vamos a ver. Copien, vayan copiando hasta acá. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces ya, ahora ¿cómo dividimos? Entonces observen lo siguiente. Si tenemos al principio cantidades con ceros arriba y abajo, entonces se cancelan. Este 0 se cancela con este 0. Entonces táchenlo. Y quedará 90 entre 6. Ahí está, se cancela un 0 de arriba con un 0 de abajo. Y queda 90 entre de 6. Solamente se puede con ceros que están en las unidades al principio, ¿sí? No se podría si por ejemplo abajo es 607, no se cancela este 0 con este 0 de en medio. No se puede. Debe estar al principio. Igual arriba, si este fuera 9008, este 0 no se podría cancelar con este de acá, porque está el 8. Debe estar al principio para que se cancele. Ahí está, cancelamos ese 0 y queda 90 entre de 6. Y 90 entre de 6 es más sencillo de dividir. A ver, dividamos 90 entre de 6, ¿cuánto es? A ver, dividan. 15, muy bien, perfecto. ¿Sí lo hicieron a mano? Bueno, 15 metros sobre segundo. Sí, más que nada porque en el examen final no les van a dejar usar calculadora. Entonces por eso. Ahí está, 15 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. Y el resultado, bueno, ya ponemos ese resultado acá. La velocidad, el resultado es que la velocidad vale de ese leopardo es 15 metros sobre segundo. Es decir, recorre 15 metros en un segundo. Bueno, copienle.
Bueno, entonces todo este procedimiento más que nada es para llevar un orden. Y para así saber, cuando uno vuelva a leer el ejercicio, saber qué se hizo. Saber que se tenían estos datos y como nos pedían la velocidad y teníamos estos datos, se ocupó esta fórmula. Porque si esta fórmula tiene la distancia, el tiempo y me da la velocidad. Sustituí datos, aquí puse sus valores en número. Distancia vale 900, tiempo vale 60, se canceló el 0 y 90 entre de 6 es 15. Y ya ese es el resultado. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, aquí nada más pongo punto y coma para separar las columnas. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? Ya, profe. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Si alguien tiene dudas, diga o escriba al chat. Bueno, entonces, esta fórmula en ocasiones hay que despejar. Vean el video de la plataforma. Pongo los 3 tipos de problemas que pudieran preguntar sobre esta ecuación. Es decir, en ocasiones nos pueden pedir. Vamos a ver. En este primer ejercicio que hicimos... Ay, no, ¿por qué? Bueno, entonces cuando nos pidan velocidad y nos den distancia y tiempo, ¿cuál es la fórmula que hay que ocupar? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, cuando ahora nos pidan distancia y nos den, o bueno, y nos proporcionen velocidad y el tiempo, ¿qué fórmula se debe de ocupar? Pues hay que despejar. Quiero la distancia en este caso. Entonces debo despejar distancia. El tiempo le está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al lado izquierdo? Multiplicando. Va a ser velocidad por tiempo igual a distancia. Bueno, y ya pongo la ecuación derecha. Pongo la distancia del lado izquierdo y velocidad por tiempo del lado derecho. Ahí está. Entonces esta es la fórmula que se debería ocupar. Bueno, vean el video de la plataforma. Hago ejercicios de ese caso. Y cuando nos pidan tiempo y nos den la velocidad y el tiempo, que diga, y la distancia, entonces la fórmula que hay que ocupar es esta. Bueno, quiero el tiempo. Aquí quiero el tiempo. Acá. Y la velocidad le está multiplicando al tiempo. Entonces, ¿cómo va a pasar al lado izquierdo? Va a dividir. Entonces, va a dividir a la distancia, la velocidad. Entonces va a ser distancia sobre velocidad es igual al tiempo. Bueno, ya la pongo derecha. Tiempo del lado izquierdo. Y distancia entre velocidad del lado derecho. A ver, copien. Entonces voy a reducir la vista para que copien esos 3 casos.